dice su título, ¿no? Es Claves para una ciudadanía consciente. Es un proyecto que surge, para mí es como un brazo de río de política consciente, está completamente relacionado, está entramado con política consciente, porque para realmente llevar adelante una política consciente necesitamos, primero, desde el corazón, desde nosotros mismos, hacernos conscientes. Y a partir de ahí se genera algo que yo llamo micropolítica, que no es otra cosa que el ejercicio responsable de la ciudadanía. Es hacer una ciudadanía diferente a la que se venía haciendo hace décadas atrás, que tenía más que ver, si se puede empezar, con un adoctrinamiento y con una idea vertical de la educación y no con una idea como la vamos a plantear acá, ¿no? Entonces, bueno, un poco la historia es de Ciudad Surgente y cómo nace el logo, cómo nace el título, que da como la idea de algo que está surgiendo y emergiendo como un brote, como una planta, ¿no? Yo estaba estudiando en Santa Fe, estaba terminando mi carrera, vivía a la vuelta de la Universidad Nacional del Litoral, que es la universidad estatal pública de Santa Fe, que es Martín sabe bien, es un lugar de mucho movimiento universitario y de ideas y demás. Y también el lugar donde los constituyentes y los congresales firmaron la Constitución y todas las reformas que después se fueron haciendo. Así que creo que un poco inspirado por toda esa energía que estaba ahí, empecé a escribir un boceto primero, un boceto que se llamó Utopía, porque para mí representaba eso, era la utopía, era soñar con un país y más que un país, soñar con un mundo en el que podamos realmente practicar esa unidad en la diversidad. Y entonces se me ocurrió que utopía también podía ser una sigla. Entonces le puse Unión de Todos para integrar a Argentina, ¿no? Integrarnos primero nosotros, integrarnos entre todos y después poder trascender todos juntos, ¿no? Y bueno, surge qué ciudadanía, primero y principal, ¿no? Preguntarnos por qué representa la ciudadanía hoy. ¿Qué relación tiene la ciudadanía con la conciencia? ¿Cómo se forma este puente? ¿Qué relación tiene con la política, ¿no? Y qué aprendemos cuando enseñamos? Que las chicas hoy estaban comentando, y acá también está Laura, que tiene una larga experiencia en trabajar con educación, porque siempre educar nos deja un aprendizaje. Entonces esto es como una actitud de apertura de quienes tienen la responsabilidad de educar y de hacerlo, y de generar ese estado receptivo para que los chicos, los niños y niñas se manifiesten todo su potencial espontáneamente, ¿no? Ellos ya saben, no son una tabula rasa, como se decía, esta idea de la tabula rasa de que nacemos como un papel en blanco, sino todo lo contrario, ¿no? Vienen con memoria y con conocimientos de otros planos y quieren plasmarlo y conectarse con sus potenciales. Y es esto, ¿no? Como la guía de un árbol que va creciendo. Esas serían las grandes preguntas, como las preguntas iniciales que hacen que Ciudad Surgente empiece a andar. Y esta idea, ¿no? Que la revolución educativa realmente empieza con el conocimiento de uno mismo, ¿no? Algo que parece obvio, parece una obviedad, creo que todos los que están aquí lo saben, fueron haciendo esos caminos, pero todavía no lo podemos ver manifestado a nivel institucional. Los primeros pasos siempre son progresivos, hay muchos proyectos que están manifestándose en ese sentido,
Y esto en realidad es tan viejo como el ser humano, ¿no? Esto se practicaba en Grecia en el siglo V a.C., con la idea de el conocimiento de uno mismo para poder dar algo de sí y expresar eso a las comunidades, ¿no? Nos permite descubrir nuestros talentos, definir nuestros oficios y actividades y con estos nuestra misión y propósito de vida, ¿no? El sentido y el servicio. Esta es una idea la verdad es que Martín, por ejemplo, siempre la expresa y la pone de manifiesto en Economía Consciente, la idea de poder, desde el ser y desde la conexión con los dones y talentos, expresar eso y que a partir de eso surja la actividad, que a partir de ese estado de conexión surja la actividad, que después permita todo lo demás y nos relacione de una manera diferente con todo lo que nos rodea. Así que cuando estaba escribiendo esa utopía y primero empecé a escribir como artículos de una constitución del futuro, ¿no? Algo que podía parecerse a una constitución que esos congresales estarían soñando o pensando o ideando en este tiempo. Y entonces empecé a escribir esos artículos y me di cuenta de algo muy importante, de que todo esto se relacionaba con el sentido, ¿no? Hoy intentamos de que el mundo funcione a partir de una idea que es la idea de inclusión, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos a nivel macro en la cuestión de la inclusión que iguala, ¿no es cierto? Y esta idea de cubrir las necesidades materiales. Y cubrir las necesidades materiales es una parte sumamente importante, es una parte sustancial, pero necesitamos esto, devolver el sentido a la comunidad, tener un sentido de propósito y a partir de este sentido poder vincularnos, ¿no? Así que el sentido y el servicio están directamente relacionados con esta idea de los talentos. A ver si vamos una más. Bueno, acá de la vieja idea de instrucción cívica, que como decía era una instrucción verticalista, muy rígida, donde el profesor o el maestro era el que sabía y el alumno era el que escuchaba y obedecía, y era una educación, basta acordarse de algo que está en retirada, que son los guardapolvos, ¿no? El guardapolvo blanco que nos hacía a todos iguales, pero que también se expresaba en la educación, nos uniformaba. Entonces había que saber matemática, había que saber ciencias naturales, ciencias sociales, y a lo mejor por talentos y por capacidades y por cualidades, quienes podían destacarse en eso, perfecto, pero a lo mejor quienes tenían talentos con los que no coincidían, se sentían menos o se sentían en desventaja, y obviamente con todo lo que esto implica para el amor propio, para la autoestima, para el desarrollo de su inteligencia emocional y en general, ¿no? Entonces, esta idea de instrucción cívica como adoctrinamiento cambia con la idea de ciudadanía consciente. La función es la misma, que es aprender a relacionarnos en ese espacio común que es la ciudad, con un agregado esencial, la dimensión interior, la vida espiritual, el desarrollo de la inteligencia emocional, que es a la vez interior e interpersonal. Digamos, es como un puente entre la interioridad de cada uno, cómo ejerce a partir de esa conexión con la ciudadanía desde su actividad, la actividad que le es propia, desde su lugar, y a partir de esta ciudadanía consciente, sí expresarlo a nivel de organizaciones, de política y a nivel institucional. Y bueno, algo con lo que siempre hablamos con los chicos, con Raúl, con Diego, con Martín, con Khalil también, es esta idea de la importancia de la tecnología, ¿no? Todos sabemos lo importante que son las nuevas tecnologías para tender puentes y que se aceleren muchísimos procesos
y se puedan ver plasmados, ¿no? La tecnología es clave, nos permite nuevas formas de relacionarnos, surgen un montón de cuestiones a partir de esto, y se pasa de una dinámica vertical y rígida a una dinámica flexible, que es una dinámica de redes. Necesitamos herramientas para aprender a relacionarnos con la tecnología interior, que es la tecnología del alma. Digamos, sin ese contacto, yo diría que hasta la tecnología se vuelve algo en contra, ¿no? Digamos, es muy importante saber cómo podemos manejar esa tecnología para que esa tecnología sea eficaz y cumpla con su propósito, que es la de ser medios que nos acerquen a todos, ¿no? Que nos comuniquen. Y se trata de ser humanos, para no convertirnos en autómatas, ¿no? Como en una inteligencia artificial, la inteligencia del corazón que nos conecta a todos. Así que, y hoy lo estaban diciendo, creo que Nora lo decía y también lo decían las chicas, que ciudadanía consciente es una educación para la libertad, y la libertad empieza como juego y descubrimiento, se vuelve un compromiso y es con los demás. La libertad nunca puede ser, hay una libertad, digamos, que es, yo soy libre porque puedo hacer tal cosa y hago esto y hago lo otro, pero si eso queda encapsulado ahí y no pasa al vínculo con los otros, hay algo de esa libertad que se pierde. Bueno, y la pregunta por la libertad es también la pregunta por el ser. La pregunta por la... Bueno, esta idea nos viene de la Revolución Francesa, famosísima consigna de libertad, igualdad y fraternidad, que queda plasmada en las constituciones que después pasan a ser las constituciones de la mayoría de los países, ¿no? Con esta consigna surge la libertad como la pregunta por el ser, la igualdad como la pregunta por ese ser interactuando y reconociéndose en los demás, y la idea de dignidad como acción de tomar aceptación, ¿no? O sea que creo que la libertad, incluso eso fue correlativo a lo largo de la historia con la conquista de los derechos. Primero surge en la Revolución Francesa como la idea de, bueno, estuvimos durante muchísimo tiempo sometidos a la autoridad de un monarca, en una monarquía que regía verticalmente los destinos de las comunidades, y queremos sentir y vivir lo que es la libertad. Entonces ese fue como el primer eje que dio lugar a los derechos de la libertad que todos conocemos, y la evolución fue haciendo que esa libertad también requiera una necesidad de igualdad, ¿no? Perfecto, ya muchos pueden ser libres, pero ¿en qué medida algunos pueden ser libres y otros no? Algunos todavía no pueden vivenciar esa libertad. Y ese fue todo un proceso de derechos que se plasmó en los derechos colectivos, en los derechos laborales, sobre todo en la historia de la actividad laboral, y la idea de igualdad como recuperación o un equilibrio en todo el conjunto. Y creo que esta es como la gran materia pendiente, porque además pasa de ser, se dice que los derechos nacen como negativos en el sentido de que empiezan como prohibiciones o límites ¿no? Son límites para regular la convivencia, ¿no? Para que esa convivencia sea armónica. Pero esto es dar un paso más, porque la idea de hermandad ya no es negativa y ya no es una abstención, sino que para vivir esa hermandad necesitamos dar de nosotros, dar algo, compartir como estamos haciendo todos acá, y entonces se transforma más que en un derecho, en o se puede llamar como un derecho natural, ¿no? Un derecho humano natural, y también es nuestra esencia, sentirnos hermanos. Y creo que estaba diciendo Andrea hoy esto de qué podemos generar para poder manifestar en algún proyecto o en alguna acción muy breve esta unidad en la diversidad, ¿no? Y
Creo que esta unidad en la diversidad se vincula directamente con la identidad esencial más allá de toda diferencia. Y exaltar esas diferencias y enriquecernos que puedan complementarse sabiendo que en el centro somos uno. Nuestra pertenencia a un padre y una madre común. O sea que los valores continúan siendo los mismos, cambia el modo de vivirlos y las condiciones en que se manifiestan. Y acá apareció que estaba ahí dando vueltas la idea de unidad en la diversidad, que es un valor que para mí es un valor que define este tiempo. El valor del complemento y la interdependencia. Está buenísimo sentirnos independientes, ser independientes, y ahora que estamos festejando en estos días el bicentenario, pasar de esa independencia ganada a una interdependencia, ¿no? Ser independientes, pero también ser interdependientes y saber que nos necesitamos y poder actuar desde esta colaboración. Esta idea la tomo del libro de Raúl, Tiempos de Transformación. Raúl desarrolla mucho en profundidad y muy bien lo que es la idea de fractalidad. Lo importante que es lo fractal como algo que surge de la observación de la naturaleza y que es completa en sí misma y a la vez parte de un todo mayor, ¿no? Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada y regular, se repite en diferentes escalas. O sea que muchas estructuras naturales son de tipo fractal, y esa idea me parece que está buenísima de replicarla a nuestras organizaciones. Esto de que esto se manifieste no con una forma tan rígida, sino que podamos confiar en esa impronta y en esa espontaneidad natural, que es una energía que nos recorre, y no hacer una organización tan esquemática, sino aprender a fluir con esas nuevas formas que replicadas en la sociedad pueden hacerlas mucho más dinámicas. Acá hay un ejemplo visual de eso. Así que se trata de nuevos paradigmas, nuevos modos de relacionarnos que hacen nuevas sociedades. Khalil les habló de la conciencia colectiva, la inteligencia común, que como les decía hace un rato, esa inteligencia que está acá nos permite a todos casi intuitivamente anticiparnos al desarrollo de esto. O sea, creo que entre todos fuimos haciendo, con el aporte de cada uno, el desarrollo de esta idea. Así que esta idea de educación para la ciudadanía está completamente vinculada a proyectos como los de las chicas, de Soles del Faro, la actividad, por ejemplo, que lleva Laura adelante, toda la gente que está en educación. Me acuerdo que Verónica Willenberg el otro día nos comentaba todo el trabajo que están haciendo con la mediación para los chicos en las escuelas, para que puedan resolver sus conflictos de otra manera, de una manera más armónica, y que el conflicto no evadir el conflicto, sino que afrontarlo con nuevas herramientas. Y acá, digamos, llegamos a lo que es el camino de Ciudad Surgente. Ciudad Surgente es un puente, como les dije hoy, es un brazo de río de política consciente. Empieza por tomar conciencia de nosotros mismos, conocernos, ejercer a partir de ese conocimiento una ciudadanía responsable, a partir de conectar con nuestros propios dones y talentos, que esa actividad se manifieste en confluencia con la actividad de todos, y esta conciencia va a llegar, este camino, este puente va a llevar a la política, a la nueva política. Es solamente una cuestión de tiempo, y creo que si sostenemos la actividad y la sostenemos con energía y con convicción, esto más tarde o más temprano va a llegar. Así que todo lo que estamos haciendo entre todos hoy acá está generando la frecuencia necesaria para que eso se plasme y se manifieste en algún momento. Esa nueva política, porque polis, el origen de la palabra es simplemente ciudad,
ser ciudadanos de la polis es ser ya políticos, es ser políticos. O sea, todos acá, todos los que estamos acá somos políticos. Querramos o no, nos identifiquemos con alguna ideología en particular o no. Pensemos que la dimensión pública es un sistema que necesita cambiarse, que necesita cambios. Así que es importantísimo que todas esas ideas y esos sentires converjan y que podamos hacer entre todos algo común, que es también la idea de política consciente. Tomar conciencia de esto y actuar en consecuencia es hacer política, y en esto consiste la democracia auténtica. Porque, y ya llegamos un poco más a lo macro, pasamos de lo micro de la ciudadanía a lo macro, que tiene que ver con nuestras instituciones de gobierno. Muchas veces creemos y a lo mejor nos convencemos de que vivimos en democracia, porque eso nos dice la realidad, entre comillas, ¿no? O nos sugiere esa palabra, porque tenemos la libertad y el deber de ir a votar cada vez que hay elecciones, ¿no? O sea, sentimos que vivimos en democracia porque tenemos la aptitud como ciudadanos de ir y darle el voto a quien su programa nos interese, su idea de gobierno nos interese. Pero en realidad esto nace como en los primeros gobiernos de Francia y de Estados Unidos, nace con lo que se llama república representativa. Esta idea de república representativa es una idea bastante compleja que tiene sus formas, pero funciona de una manera que lo hace como un circuito cerrado, y esa manera de circuito cerrado hace que a lo mejor esta idea de la política como algo separado de nosotros se haga evidente, y creo que estas ideas van a acercar la posibilidad de ir abriendo esos sistemas cerrados. Las organizaciones intermedias son muy importantes también, como para ir entre todas generando una sinergia que nos permita que en un momento determinado ese paradigma cambie y sea reemplazado por otro, ¿no? Por un paradigma desde la conciencia de unidad, y además más eficaz, más dinámico, donde la gente realmente a través de sus acciones se sienta parte y sienta que está colaborando realmente con el desarrollo y la construcción del espacio común de la ciudad. Así que por eso siento que es tan importante alinear las herramientas tecnológicas y las enormes posibilidades que hoy nos ofrecen las redes y el universo virtual a un sentido de propósito. Yo agregaría acá con conciencia de paz y con la vivencia de la paz, que defina en permanente diálogo una visión común para nuestras comunidades y grupos. Creo que eso es clave para entender también cómo podemos relacionarnos con las nuevas tecnologías y cómo estas nuevas tecnologías, con esta visión común, alineados con este propósito, va a generar formas nuevas que nos van a permitir plasmar en esta realidad una nueva realidad, ¿no? Así que esa idea de utopía la utopía es como un no lugar, como un no espacio, pero con infinitas posibilidades. Todos los espacios surgen de la utopía, y la gran tarea es poder plasmarlo acá, donde vivimos todos juntos, en este plano, y hacerlo nuestra realidad, ¿no? Que la utopía se vuelva ese lugar querido, deseado, anhelado, para que podamos vivir en paz y en armonía. Así que bueno, esa es la idea de Ciudad Surgente.